Rafa, para continuar con más noticias, y ya voy a compartir también muchas noticias, porque hoy se le sigue juicio político a Rosario Robles en la Cámara de Diputados. En fin, hay muchas noticias que seguir de cerca y compartir. Pues, ¿qué pasó en la mañanera? Hoy Hugo López-Gatell, yo lo percibo, no sé si molesto, como que más pero sí frustrado, ¿no? De decir, a ver, ahora resulta que todos son expertos y de la noche a la mañana pueden opinar de lo que quieran. Se lo dijo a Isabel González, la corresponsal de Imagen TV. Te lo digo, Chabela, para que lo entiendas, Pedro, ¿no? Samuel, porque así, o sea, mató dos pájaros de un tiro con eso que dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, porque dice, o sea, ya los políticos, no los dice con nombre y apellido y no lo dice, pero les avienta un rocazo, o sea, una pedrada que descalabró a muchos, porque dicen, de la noche a la mañana ya se volvieron expertos en salud, políticos, comentócratas, por favor, y como dicen, no, las cosas no son así, no pueden salir de la noche a la mañana a querer ser expertos y querer opinar en un tema que hay que dejárselo a los expertos, hay que irnos paso a paso. Ahora, le quieren exigir, le están achacando mucha responsabilidad, la verdad son ridículos, son patéticos muchos de estos personajes, o el personaje del PAN que lo demanda, que lo acusa, o sea, por favor, o sea, ahorita cuando debe de haber más unidad, ahorita cuando debe de haber unión y una información horizontal de todas las partes, de verdad estamos viviendo no solamente un cambio democrático muy complicado en nuestro país, porque estamos viviendo un tema no solamente económico, de salud a nivel internacional, y todavía se lo quieren achacar a un presidente que dentro de sus posibilidades está tratando de solventar no solamente la economía, macroeconomía, la economía popular, que está tratando de rescatar el tema del petróleo, que está tratando de sacar el tema de salud, que el tema de salud, esos mismos actores que hoy, Vicente, le dicen a la ciudadanía, están haciendo todo mal, son los que dejaron un desmadre en el sector salud. O sea, mira, yo creo que hay dos momentos, salvo que tú opines otra cosa, Rafa, mi querido Toño, hay dos momentos para mí claves en la mañanera. Cuando se da una situación ahí entre el presidente y la corresponsal de Reforma, y con Hugo López-Gatell respondiéndole duramente a la corresponsal de Imagen TV. Salvo que tú hayas visto otras cosas, Toño, para mí es importantísimo que la gente entienda, vea esto de la mañanera. Es que, Vicente, Rafa, hay que tomar en cuenta algo. Si bien es cierto, tenemos a muchos corresponsales queriendo opinar y hacer sus propias, sus propios análisis y hasta diagnósticos sobre esta crisis del coronavirus, lo que vimos hoy en la mañanera fue más bien la especulación. Se especula sobre cómo están actuando las autoridades, esto en el caso de Isabel González. Se especula sobre una situación verdaderamente lamentable y que a mí hasta me parece vulgar. Me parece que es un remedo de haber visto una película de zombies o de terror. Se especula sobre la cremación de cadáveres cuando tenemos un deceso en México, que no es lo menos, ¿no? Que no es lo más ni lo menos, que es una situación que está causando mucho dolor para una familia. Pero se especula con algo que no ha ocurrido todavía. Si van a cremar los cadáveres de las personas que enfrenten una muerte por el coronavirus. Una situación que es verdaderamente lamentable, desagradable y muy falta de ética, de profesionalismo. Creo que se están yendo absolutamente por la tangente. No sé si esta es una pregunta planeada en una junta de información, en una redacción, o viene directamente desde el corazón de una reportera que no tiene la más mínima idea. Pero estoy contigo en esto, Vicente, y contigo, Rafa, en este análisis de que evidentemente sí hay una idea y hay dos bandos en este momento. El bando de los que buscamos llevarle a usted la verdad con justicia y que buscamos que no se preocupe, sino que se ocupe, que buscamos que no caiga en pánico, y los otros,
los que sí están haciendo una labor terrible por la sociedad, terrible por México, que están generando un pánico impresionante y que están haciendo ya incluso una serie de comparativos, como se lo repito, como una película de terror. No me sorprende que haya sido Isabel González. Me acordé en ese momento de cuando hizo la pregunta sobre José José, una pregunta de espectáculos en plena conferencia mañanera. A mí me pareció absolutamente ridículo ese momento y pasó. Grupo Imagen sigue llevándola a ella a la conferencia mañanera y a mí me parece que es esa parte de José José fue una absoluta burla. Después, la incongruencia en el incidente con Paul Velázquez, en el que los dos, ahí se lo digo con todas sus letras, no debieron haber sido protagonistas, porque los periodistas no podemos ser protagonistas de una noticia, y que los dos tuvieron comentarios muy desagradables. Y 3, hoy tenemos al parecer a una Isabel González que vio la película La Noche de los Muertos Vivientes, o no sé, 28 días después, o The Dawn of the Dead, no lo sé, y que hoy llega a la mañanera, no sé, sin ningún tipo de preparación en epidemiología, en infectología, ella no es médico cirujana, no es nada de esto, a preguntar una y otra vez, es que no fue solamente una vez, Vicente, Rafa, fue una y otra vez, si van a quemar los cadáveres de las personas que enfrenten muerte por coronavirus. ¿Por qué preguntó esta cosa ¿no les parece absolutamente aterrador escuchar esto? ¿No les parece, o sea, el hecho de una cremación de un cadáver, no les parece de lo más, híjole, mórbido? ¿Es mórbido? ¿Es morboso y mórbido? Y qué bueno que Hugo López-Gatell le pone un alto a esto, porque si se dejara al aire, el simple hecho de que un corresponsal o una corresponsal en este caso lo plantee en la mañanera, generaría muchas dudas en muchas personas. Oye, ¿por qué tienen que cremarlo? ¿Lo tenemos que cremar o no lo tenemos que cremar? Vamos a ver y escuchar primero esto de la corresponsal de Imagen TV para Ciro Gómez Leiva. ¿Ya me va entendiendo? En la mañanera, y cómo Hugo López-Gatell, no sé si exasperado, pero sí duro, contundente, responde a esta situación que puede generar, en lugar de tranquilidad, serenidad, puede generar caos, pánico y ansiedad. Vea y escuche. ¿Qué se hace cuando la persona muere a causa del coronavirus? Esa fue la pregunta. ¿Qué pasa con las funerarias? ¿Las funerarias públicas lo van a hacer? ¿Se va a echar mano del ISSSTE, del IMSS, las instalaciones militares y la proyección de la vacuna? ¿Y qué van a hacer, por ejemplo? ¿Cuál es el protocolo sanitario? Por ejemplo, donde fue la sede del Vive Latino y donde acudió al concierto la persona que desgraciadamente falleció, pues es prácticamente la misma zona, está muy cerca. ¿Cuál es el protocolo sanitario que ahí se debe de tomar, independientemente de que hayan estado en concentraciones masivas? Por la propagación lo que no entiendo es la conexión entre Vive Latino y la persona que falleció. Bueno, no, la persona que falleció fue a un concierto en el Palacio de los Deportes. Sí. Sí, y ya después otra persona que está viva, que tiene coronavirus, también fue al Vive Latino, que fue otro evento masivo, sí, pero en la misma zona. ¿Hay algún protocolo sanitario en esas zonas que se lleve a cabo? ¿Cómo no? Vamos a disipar un poco de la confusión y la mitología y las mentiras y la desinformación que se ha alimentado por la especulación no técnica, no científica, en voz de innumerables personas que parecieran haber desarrollado capacidades de epidemiólogas y de epidemiólogos, de inmunólogos, de infectólogos en un tiempo sorprendente. Ponle pausa, Toño, ponle pausa, Toño. ¿Me estás oyendo, Isabel? Qué duro. Y para todos aquellos que salen en televisión, dizque a dar su opinión, tómenla, cabrones, pinche periodicazo en el hocico. La neta les dio con todo, Vicente, les dio un tabicazo y los dejó descalabrados a varias, porque la verdad está cañón, porque sí, salieron como los hongos, toda la calaña de estos personajes, pero a mí lo que me llama mucho la atención, Vicente, es esta pregunta que le hace
del personaje que supuestamente había fallecido, que había ido a un concierto y que si se dan cuenta en redes sociales, especulación. La línea, Toño, la sacaron todos los de la derecha. Es una irresponsabilidad, ya ven, ¿hasta cuántos muertos más? O sea, se fueron a la histeria por un personaje que esperemos que la familia, y le damos toda nuestra solidaridad y nuestro pésame, porque se fue a un concierto. Y es culpa del gobierno. O sea, no, y además otra cosa, quiero decir que desde ayer que circuló la noticia del fallecimiento, de alguna manera percibí un intento de ligarlo a lo del Vive Latino. Por eso hoy Hugo López-Gatell, Toño, dice, a ver, pero ¿dónde está la liga del fallecimiento con el Vive Latino? Y ella dice, no, pues es que lo explica. Y luego dice el subsecretario de Salud, para acabar con la mitología, las mentiras. Y dice, por eso pregunto, a ver, es que está cabrón que los corresponsales vayamos a que nos den clases en la mañanera. Perdón, yo sé que estamos siendo muy fuertes y no tiene nada que ver con que la corresponsal sea mujer o que nos tenga bloqueados en el caso mío me tiene bloqueado en Twitter, no, porque ya otra colega luego dice que nosotros somos los incitadores, los odiadores, no, tienen que ver a la gente de a pie, escuchar a la gente de a pie, leer a la gente de a pie. Pero, ¿me ibas a decir, Toño? No, que es mera especulación. Si bien es cierto, sí, está marcada una línea ahí para generar el pánico y para mostrar que esta persona había estado en un evento público, se genera una especulación que es corregida en ese momento, ¿no? López-Gatell, el doctor López-Gatell dice, no, pero esta persona no se contagió en el Vive Latino. No, bueno, ya se manchó esto, ya se manchó la información, ya se manchó la veracidad. Una persona que representa a los medios de comunicación masivos y convencionales ya fue a decir ahí, a especular, pues que esta persona había muerto en un evento cercano al Vive Latino, pero no nos damos cuenta de la realidad, no estamos compartiendo la información como debe de ser. Bueno, nosotros sí, ellos no. Fíjense en esto, déjeme decir esto rapidísimo, Vicente. Esta persona muere el 3 de marzo y él no muere el 3 de marzo, muere ayer. Pero asiste el 3 de marzo a un concierto de la banda Ghost en el Palacio de los Deportes. Eso es hace 2 semanas. El fin de semana pasado fue el Vive Latino, no fue en el Palacio de los Deportes, en efecto fue en un lugar cercano ahí, al Foro Sol, en efecto. Pero ¿qué tiene que ver un evento con el otro? ¿Por qué plantearlo en la conferencia mañanera? ¿Por qué especular si no tenemos la información como debe de ser? Más aún, irresponsables seríamos nosotros, que si hay contagios luego de la marcha de mujeres del domingo 8 de marzo, señalemos como responsables a todos los comunicadores, a todos los periodistas y a todos los medios de comunicación que estuvieron promoviendo la participación. Sí. Eso acaba de ocurrir hace apenas 10 días. Y estuvieron medios de comunicación y periodistas promoviendo esta manifestación masiva, multitudinaria. Lo vimos. Hubo abrazos, hubo besos, qué bueno. Pero sería muy irresponsable de nosotros sugerir en ese sentido, aunque creo que deben de hacerse responsables muchos que con un interés mezquino, político, de intereses oscuros, promovieron esto. El 8 de marzo sacaron, ojo, yo estuve siempre a favor que las mujeres se manifestaran, pero muchos promovieron la manifestación. Eso fue el 8. El señor que murió fue a un concierto el 3, una semana antes. Los que promovieron todo esto, los que han estado moviendo las masas, deben de hacerse responsables, quitarse la careta, la máscara y dar la cara.
porque estamos hablando de, son palabras mayores ya. No, estoy totalmente de acuerdo contigo y además te voy a decir por qué. O sea, por eso digo, ¿cómo se ve la línea, Toño, Vicente, en el sentido de querer culpar a Hugo López-Gatell? Porque Hugo López-Gatell en las mañaneras dijo, no estamos en una fase, en la segunda fase, no tenemos por qué ahorita cancelar ningún evento. Hoy lo dijo en la mañanera, si son eventos masivos de 5,000 personas a más, pues obviamente ahí es a criterio, o sea, es decir, pues que no se haga, pero obviamente pues tener ese sentido de distancia. Aquí lo que hicieron estos fue de querer culpar directamente a Hugo López-Gatell, de decir, él es el responsable, ya ven, ya se murió una persona por su culpa, y siguen con esa temática, siguen con esa línea, que no es... Rafa, lo hemos advertido aquí, hay una intentona de fincarle responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador por los contagios y por las muertes que se vengan. Pero fue el presidente, yo insisto en esto, fue el presidente el que promovió la manifestación feminista, la manifestación por el Día Internacional de la Mujer. ¿Dónde están los que promovieron esto? Hoy que sabemos que el primer fallecido estuvo en un concierto el 3 de marzo, una semana antes de la manifestación masiva de mujeres. Y nada que ver con lo del Vive Latino, porque van a seguir con esto. Oigan, miren, del Vive Latino salieron tantos contagiados y murieron tantos. Es responsabilidad de los que no pararon el concierto. Insisto, ¿quién va a dar la cara cuando salga algún contagio? Ojalá que no, toquemos madera, pero que salga un contagio por la manifestación por el Día Internacional de la Mujer. ¿Quién va a dar la cara de esos que estuvieron promoviendo esto? Ahí se las dejamos de tarea. Vamos a ver y escuchar las contundentes explicaciones otra vez de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y espero que también esto nos sirva para entender que ya las recomendaciones están subiendo de nivel. Para muchas personas que se preguntan, oye, pero estamos en fase 2, no, todavía no estamos en fase 2 a pesar de el sensible fallecimiento de este hombre de 41 años de edad con diabetes por el coronavirus. Pero ya las recomendaciones de las autoridades de salud vienen más fuertes. Aquí está como Hugo López-Gatell le responde a la corresponsal de Imagen TV por esta idea de, oiga, y el Vive Latino y ese concierto al que fue el primer fallecido están en la misma zona de la ciudad, se va a ver una contención. Casi el subsecretario lo veo con la cara de decir, chin, neta, qué ignorancia, pero lo voy a explicar otra vez. Oiga, pero se van a cremar los cadáveres de los que mueran por el coronavirus. Vea y escuche. Del nuevo coronavirus 2019 que provoca la enfermedad COVID es idéntica a la de la influenza, a la del metoneumovirus, a la del rinovirus, a la de otros coronavirus y adenovirus e innumerables, más de 300 virus de ocurrencia común en la población en México y en todo el mundo. Entonces, distingamos claramente algunos atributos importantes de identificar. Mecanismo de transmisión. El coronavirus, al igual que todos estos virus respiratorios, se transmite por las secreciones, por los líquidos respiratorios que todas las personas proyectan por nariz y boca al estornudar, al toser, al hablar, al gritar o al cantar. Y se pueden propagar por dos vías principales o dos mecanismos principales, uno directo y otro indirecto. El directo es cuando estornudamos, cantamos, gritamos, hablamos. Todos tenemos aquí enfrente, incluso solo con respirar, una nube de partículas líquidas, de pequeñas gotas microscópicas que no las vemos a simple vista, excepto que tengamos un contraste de luz. Esa nube está presente y más o menos a 1 metro de distancia de todos nosotros.
Si estamos cerca de otra persona, la otra persona respira nuestra nube y nosotros respiramos la de ella. Si uno de los dos está infectado con coronavirus, esa nube se proyecta al interior de la vía respiratoria de la otra persona. Segundo mecanismo es gotas que pueden ser visibles a simple vista, de saliva mayormente, con algunas secreciones de la garganta, que se proyectan cuando se habla, se canta, se grita, se estornuda o se tose, y caen generalmente a una distancia aproximada de 6 metros, y pueden caer en superficies físicas y permanecer varias horas en esas superficies, o en la mano. ¡Achú! Y cuando eso ocurre, con la mano saludamos a otra persona y en su mano le llevamos el virus, y horas después o minutos después esa persona se rasca los ojos, se pica la nariz o se toca la lengua, cualquier parte de la boca, e introduce el virus. O lo mismo, tocó una superficie inerte o un material físico donde hay esas secreciones y se lleva el virus a su interior. Entonces, ese efecto produce una eficiencia de transmisión donde cada persona con coronavirus, durante el periodo de enfermedad, que dura 7 a 10 días, es contagioso y puede contagiar en promedio a 2 o hasta 3 personas, en promedio. Esa es la contagiosidad. Entonces, si tenemos una congregación masiva, la eficiencia con que se transmite a la congregación masiva depende del número de personas contagiantes, porque cada persona es capaz de infectar a 2 o 3 más. A 2 o 3 más. Pensemos en un concierto público, 70,000 personas, y que haya un infectado. De esas 70,000, posiblemente 3 salgan infectadas. No perder de vista que 2 a 3 es el número de personas infectadas durante todo el periodo de contagio. Es decir, no es irremediable que una persona contagiante produzca un contagio, por muchas razones que no podemos detallar en este momento, pero que están claramente estudiadas en las ciencias de la epidemiología, la ciencia básica de la salud pública. Entonces, disipemos mitos de que se tienen que hacer contenciones especiales, de que se tienen que usar trajes especiales de alta contención en bioseguridad, esos trajes que son como unas pijamas de color blanco, de un material no poroso, trajes Tyvek, de que se necesitan escafandras o protecciones integrales, de que se necesitan botas para cubrir el calzado. Eso no se necesita. Y esto está claramente estipulado en la guía de control de infecciones que publicamos desde la primera semana de febrero y que es producto del trabajo de más de 60 expertas y expertos nacionales en control de infecciones, infectología, epidemiología, medicina, etcétera, etcétera. Y los espacios públicos, cuando decimos que es conveniente sanitizarlos, que es otra de las disposiciones para las escuelas, no quiere decir tener un gas de cloro, cerrarlas herméticamente, acordonar o empaquetar todo un edificio y llegar con este tipo de personal especializado con aspersores de alta presión. No quiere decir eso. Quiere decir que el personal de intendencia, convencionalmente trabajando en estos espacios, utilice cualquier solución desinfectante de uso común. Por ejemplo, cloro. La solución típica de cloro que se usa normalmente en los recintos escolares y muchos edificios para trapear el piso. Tampoco hay que ponerla en concentraciones excesivas, eso puede ser tóxico y no es necesario ponerlas a concentraciones excesivas. En la guía de control de infecciones viene detallado cuál es la concentración de cloro que se necesita y todo lo que tiene que hacer es las superficies físicas donde hay contacto común de las manos de los seres humanos, que al menos un par de veces al día se limpien. Tan tan. No se necesita el piso, trapearlo de esa manera, no se necesitan las paredes, no se necesita el techo. Y finalmente, como medidas de protección, no se necesita que la población esté con cubrebocas.
mucho menos cubrebocas de alta eficiencia, mascarillas N95. No se necesita. Eso es espectáculo, no ciencia, no técnica. Eso no protege, eso da una falsa sensación de seguridad o la oportunidad de salir en fotografías. No se necesita. Perro! En la guía de control de infecciones se estipula claramente que quienes sí necesitan estas mascarillas N95 es solo el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes durante el momento de realizar procedimientos, por ejemplo, la toma de muestras. ¿Estás oyendo, borracho? Que generan aerosoles. O si una persona fuera a ser intubada para ventilación mecánica asistida, las enfermeras y los médicos que están haciendo el procedimiento necesitan esa mascarilla para protección personal. Pero quien esté sentado en la estación de enfermeras firmando recetas o haciendo prescripciones para el resto de los pacientes y que no está en contacto directo con el paciente, no lo necesita. Y lo último que también es común que se pregunte es: tengo fiebre, tengo tos, tengo dolor de garganta, estoy estornudando, ¿dónde me hacen la prueba de coronavirus? No se necesita hacer la prueba de coronavirus, lo dejo muy claro, no porque no se quiera hacer la prueba de coronavirus, sencillamente porque las disposiciones preventivas no esperan o no deben esperar a que se confirme el coronavirus. A partir de todo este momento, una persona con esos síntomas debemos asumir que tiene coronavirus. Cuando estábamos todavía en la temporada de influenza, pero ahorita está ya francamente en la fase final, la mayor probabilidad es que quien tenga estos síntomas sea por coronavirus. No se necesita diagnosticar el coronavirus. Si esa persona es como 8 de cada 10 que no tiene enfermedades crónicas, o es un adulto mayor de 60 años o una mujer embarazada, no necesita ni confirmación diagnóstica ni un tratamiento especial, en virtud de que no existen en el mundo entero medicamentos específicos para el coronavirus, como no lo existe para la gran cantidad de virus respiratorios comunes cada año. Si es una persona que es adulta mayor, mujer embarazada o tiene las enfermedades crónicas que repetidamente hemos mencionado, incluida la diabetes, que se presenta en 14% a lo largo de la vida en la población mexicana, esas personas sí necesitan una evaluación médica para asegurarnos que no se vayan a complicar. La vacuna, lo más probable es que no vaya a existir ninguna vacuna en el mundo entero hasta que acabe esta epidemia. ¿Por qué razón? Porque el proceso de formulación de una vacuna, desde su base científica, su concepto, hasta el principio de formulación en los elementos moleculares, hasta su modelo prototipo y posteriormente los experimentos en animales, en células, en matraces, en animales, y las 3 fases de la investigación clínica, 1, 2 y 3, para ver primero seguridad, segundo eficacia y tercero efectividad poblacional, tardan en promedio, aún en los casos de que se acelere la intención, no menos de 18 meses. Periodo en el que muy probablemente, por el efecto natural de la respuesta inmune, de la enorme cantidad mayoritaria de personas que no van a tener una enfermedad de trascendencia, nos va a dejar a casi 7 de cada 10 protegidos contra el virus, y ya no vamos a poder transmitir, no nos vamos a poder infectar y vamos a ayudar a que se extinga espontáneamente la epidemia. ¿Las personas que mueren serán cremadas? ¿Serán cremadas las personas que mueren? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo. La Ley General de Salud tiene su reglamento específico para la disposición de cadáveres, tejidos y productos biológicos, y contempla las reglas generales de la bioseguridad. Adicionalmente, y para este propósito, pero no es diferente a otros lineamientos de bioseguridad que han existido por muchos años, pero fue nuevamente revisado para verificar que la guía actual de control de infecciones para el nuevo coronavirus incorporara cualquier elemento que se necesite para, dadas las características de nuevo conocimiento sobre este agente infeccioso.
considerando que este agente infeccioso, en términos de bioseguridad, es casi idéntico al de la influenza, y al de los otros virus respiratorios y al de innumerables agentes biológicos, la guía ratifica las medidas generales que se requieren para la disposición de restos humanos, tejidos y líquidos en condiciones seguras. Y básicamente son los protocolos ordinarios que en todos, absolutamente todos los hospitales y consultorios del país se utilizan y que corresponden a los estándares internacionales que en este mismo momento se usan prácticamente en todas las naciones. Entonces es un manejo general de protección donde el personal de los servicios de patología, generalmente en los hospitales, hace un procesamiento de los restos utilizando los mecanismos de protección personal y los equipos de protección personal correspondientes, que no son diferentes a los que se usan y deben usarse para el procesamiento de cualquier persona que fallezca por cualquier causa, conocida o desconocida. Ojo con eso, la bioseguridad del personal que trabaja en los servicios funerarios o los servicios de patología, en toda la cadena del proceso, debe ser siempre íntegra, independientemente de que se conozca o no la causa del fallecimiento y de que ésta sea o no un agente infeccioso. Entonces, se usa lo que siempre se utiliza y en la medida en que se haga correctamente, no hay un riesgo incrementado de daño hacia el personal que labora ni en los campos clínicos ni en el proceso de disposición de cadáveres. Específicamente la inquietud de si tienen que ser cremados, la respuesta es no, no se requiere, porque la mecánica, el mecanismo de transmisión es la vía respiratoria, como ya lo expliqué, no es que emanen elementos infecciosos. Ahí están las declaraciones del subsecretario Hugo López-Gatell. Creo que en esta respuesta que le da a la corresponsal de Imagen TV, aclara muchas dudas. Yo simplemente recomendaría, con mucho respeto para mis colegas, que tomen nota, que escuchen a los expertos y por favor, ya no vean tantas películas de horror de Hollywood y de zombies. Por favor, pues sí, no asusten a la gente, no malinformen, no saquen las cosas de contexto. A menos que Abraham Mendieta, ahorita que va llegando, me diga que en España hay un quemadero de cadáveres, en fin. Yo tengo otra petición, Vicente. Dime. Quiero pedirle a los corresponsales de La Fuente que aprovechen si tienen a gente como Alfredo del Mazo en esa conferencia y en lugar de andar preguntando situaciones de las películas de terror y si tenemos que estar quemando cadáveres, mejor pregúntenle directamente, teniéndolo ahí, Alfredo del Mazo, ¿qué onda con lo que sí genera pánico en el Estado de México, que son los feminicidios, los crímenes en general, las desapariciones, la desigualdad absoluta? Mejor, ¿no? Aprovechemos que tenemos al gobernador ahí, pero pues desafortunadamente no lo tocan los medios convencionales, ¿no? Así que... Y lo platiqué con Rafa, Toño. Una de las preguntas que Rafa le iba a soltar a rajatabla, Alfredo del Mazo, quien sigue siendo protegido. No se le toca ni con el pétalo de una rosa por los grandes medios de comunicación. Rafa, me lo platiqué con él, ¿cuánto paga de publicidad oficial para que no se le toque con el pétalo de una rosa? Más claro, no se lo podemos poner a el famoso Gasparín del Estado de México, el gobernador fantasma que solo aparece de vez en cuando y sobre todo cuando hay reflectores. Y si no me cree, hoy apareció en la mañanera. Apareció cuando fue López Obrador al Estado de México. Pero siguen sin desaparecer los problemas de feminicidios, los robos al transporte público y que no se haga pendejo que la gente está muy encabronada porque le subieron el pasaje, a pesar de que la cosa está de la chingada.